Hola, en este vídeo vamos a explicar un concepto muy básico y fundamental de la estadística, que es la tabla estadística o tabla de frecuencias. Vamos a ver cuál es el significado de cada columna y cómo podemos calcular los valores que tenemos que poner en ella, al menos en los primeros pasos. La tabla estadística nos permitirá organizar la información que hemos recogido. En este caso, pongamos que hemos hecho un estudio de el número de hermanos que tienen los alumnos de una determinada clase. Pongamos que entonces decimos que hay algunos alumnos que tienen 0 hermanos, 1, 2, 3 o 4 hermanos. La primera columna son los valores que puede tomar la variable estadística. Por lo tanto, es cuántos hermanos tiene el número de alumnos que sea. A esta primera columna, valores de la variable, la solemos identificar siempre con la letra X sub i. Ahora, a continuación, en nuestro estudio ya hemos preguntado a los alumnos de la clase y resulta que hay 5 alumnos que son hijos únicos que no tienen ningún hermano. Hay 2 alumnos, bueno, por poner cualquier número, 2, 3, 10 y 5. Pues entonces, 5 alumnos son hijos únicos, 2 tienen un único hermano, 3 alumnos de la clase tienen 2 hermanos, 10 tienen 3 hermanos y así. A esta columna la denominamos frecuencia absoluta. Nos dice cuántas veces se ha repetido el valor de la variable. Y muchas veces se identifica con la letra n minúscula sub i. Nos la encontraremos también en otros libros como f minúscula sub i. Es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite cada uno de los valores de la variable? Casi siempre este número es importante sumarlo. 7, 10, 20, 25. La suma de todos los valores de frecuencia absoluta suele nombrarse con la letra n mayúscula y en este caso indicaría el número de alumnos que hay en la clase. Sumo todos tal como los he clasificado y la suma de los valores de la frecuencia absoluta nos dice el número total de datos. Ahora, siguiente columna, frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos, es decir, 5 entre 25, que sale 0,2. 2 entre 25, 0,08. Y así sucesivamente. Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta de ese valor partido del número total de datos. Una cosa importante es darse cuenta que si sumase toda esta columna, la suma de esta columna tiene que ser 1. Sumo las frecuencias relativas y debe salirme 1. Si no, es que he cometido algún error de operaciones. A continuación, frecuencia absoluta acumulada. Para cada valor de la variable voy a poner cuántos tienen ese número de hermanos o menos. ¿Cuántos tienen 0 hermanos o menos? Son 5. ¿Cuántos tienen un hermano o menos? 5 y 2, 7. ¿Cuántos tienen 2 hermanos o menos? 7 y 3, 10. ¿Cuántos tienen 3 hermanos o menos? 20. ¿Cuántos tienen 4 o menos? Son todos 25. Este número, la suma de los valores de frecuencia absoluta acumulada, debe coincidir con el número total de datos. Por lo tanto, esta columna se hace sumando los valores de frecuencia absoluta de este más los anteriores. Frecuencia relativa acumulada. Para cada valor de la variable haré lo mismo, pero con la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa de este y sus anteriores? Como no hay anteriores, 0,2.
Para el segundo, frecuencia relativa de este y sus anteriores, 0,28. Seguiría haciendo las operaciones. En este caso, por esto de ver las coherencias, la suma de valores de frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa de ese más los anteriores, para el último debe salir 1. Igual que la suma de todos, lógicamente. La siguiente columna que suele aparecer en una tabla de frecuencias es el porcentaje. Nos es muy práctico saber qué porcentaje de alumnos de la clase tienen no sé qué número de hermanos. Se calcula muy sencillo. Multiplico la frecuencia relativa por 100. 0,2 por 100, 20. ¿Qué me dice? Que el 20% de alumnos de la clase son hijos únicos. 0,08 por 100 me sale 8, el 8% de la clase tiene un hermano, y así sucesivamente. Haría para cada uno de ellos frecuencia relativa por 100, es como obtengo el porcentaje. Más adelante, cuando tenga que hacer más operaciones para calcular parámetros de centralización o de dispersión, como la media, la mediana, la desviación típica, me será importante ir haciendo más columnas en las que multiplique valores de alguna de ellas. Por ejemplo, ¿cuánto es un valor de la variable por el número de su frecuencia? Esto, si la sumo, me servirá para hacer la media. La suma de esta columna partido del número total de datos. O otras que nos indiquen y sean necesarias para otros valores. En otros vídeos del canal veremos cómo podemos hacer plantillas para que todas estas operaciones nos las haga una hoja de cálculo y así ahorrarnos mucho tiempo de multiplicar o dividir. Pero es fundamental que nosotros conozcamos el significado de cada una de las columnas. Y eso es todo. Espero que te haya servido.